pregunta que nos hacemos después de esto es ¿cómo a un intérprete a partir de la ST? La idea de hoy no es arrancar con un compilador de bytecode o cosas del estilo, porque primero hay que aprender cómo funciona el lenguaje que queremos trabajar. Entonces por eso decidimos que en realidad al principio jugar con un intérprete de ST. O sea, vamos a hacer un intérprete, pero en vez de un intérprete de bytecode, un intérprete de ST. En general, todo lo que vamos a hacer durante hoy y las 2 veces que viene, creo, que es básicamente completar el intérprete de ST, es vamos a poder usarlo en el futuro. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en realidad un intérprete lo vamos a poder adaptar para hacer un compilador también. Un intérprete de ST lo vamos a poder adaptar para hacer un compilador. Más en particular vamos a hacer un compilador de bytecode basado en esto. También otra cosa que es importante es que hay muchas, hoy en investigación, hay muchas máquinas virtuales, en particular la máquina virtual de Java, se está basando la máquina virtual Graal, que es lo que hoy es la creme de la creme, está basada en intérpretes de ST. Entonces uno escribe intérpretes de ST y la máquina virtual optimiza y genera el código máquina a partir de eso. Entonces, uno de los puntos es que un intérprete de ST tiene aplicación directa en la industria y en la investigación también. O sea, no es que es un juguete solamente. ¿Cómo se escribe básicamente un intérprete de ST? Es muy sencillo. O sea, si volvemos al ejemplo previo, tenemos el arbolito, cada nodo va a tener un tipo distinto, cada nodo va a tener además atributos distintos. Por ejemplo, el nodo de arriba de todo, el más, es un mensaje que tiene un receptor y argumentos. El nodo 1 es un literal, es una constante que va a tener un valor que va a ser el 1. El foo es otro mensaje que tiene solo un receiver va a tener una lista de argumentos que va a ser una lista vacía. Y una variable A es un nodo que va a tener un nombre. Y entonces por ese nombre lo vamos a tener que resolver de alguna manera y vamos a tener que ver, esa A, que es una variable temporal, es una variable, un atributo de un objeto. Parte del intérprete o de un compilador es resolver nombres también y ver cuál es el valor de esas cosas. Entonces, ¿qué hace un intérprete de ST? Agarra un arbolito y me da un valor. Ejecuta el arbolito con valores concretos. Si yo le doy un valor a A y yo digo cuál es la función foo, debería poder devolverme un valor. ¿Sí? ¿Por qué hacemos intérpretes? Porque son fáciles de escribir. Los intérpretes son realmente, creo que es lo más fácil que vamos a hacer, por eso arrancamos por ahí. Y también porque en realidad un intérprete, bueno, lo que yo dije antes, vamos a poder, tiene más de una instanciación. Vamos a poder hacer un intérprete evaluador, que es uno que va a ejecutar el programa, o vamos a poder hacer intérpretes abstractos también, con las mismas ideas realmente. Que por ejemplo pueden hacer interpretaciones que van a aproximar la ejecución, o compiladores. Bueno, una cosa importante es que los nodos de ST no saben cómo ejecutarse. ¿Sí? Nosotros les vamos a dar una ST, un arbolito con un parser y todo, pero un nodo no sabe cómo ejecutarse, no sabe qué hacer. Yo tengo un literal, pero el nodo literal no sabe que su valor es 1, o que debería resolverse al valor del nodo. Entonces básicamente el intérprete lo que tiene que hacer es agarrar cada tipo de nodo y decir, para este tipo de nodo yo lo tengo que resolver así, y para este tipo de nodo yo lo tengo que resolver así. Entonces básicamente lo que hace es una especie de análisis de casos, que podría hacerse con un switch, por ejemplo, según el tipo del nodo yo voy a hacer esto, o voy a hacer esto, o voy a hacer esto. O se puede usar, por ejemplo, un pattern visitor. No sé si todo el mundo lo tiene claro, si no, una de las cosas que vamos a hacer es pasar y podemos ir viendo el pattern visitor. Pero por ejemplo, voy a mostrar un ejemplo, lo voy a mostrar en código Smalltalk, espero que todo el mundo o mucha gente lo tengan claro, y si no, después escribiré código menos Smalltalkero.
Pero bueno, entonces, como el intérprete lo que va a hacer es implementar un montón de metoditos que va a visitar cada tipo de nodo, y cuando visita un nodo, el nodo le va a delegar un mensajito que le va a decir, visítame a mí, yo soy de tal tipo. Entonces el intérprete va a implementar, por ejemplo, cómo va a visitar un nodo literal, o cómo va a visitar un mensaje, o cómo va a visitar una variable. Entonces, por ejemplo, para el caso de un literal, si yo voy a visitar, si el intérprete va a visitar un nodo literal, va a devolver directamente el valor del nodo. Este es el caso más sencillo. ¿Qué pasa con una variable? Cuando yo leo una variable, por ejemplo, si X era una variable de un objeto, un atributo, entonces lo que tiene que hacer cuando va a visitar un nodo variable, el intérprete, es leer del objeto la variable con ese nombre, ¿sí? Por ejemplo, si yo modelo los objetos como un diccionario, como un mapa, una tabla de hash, yo podría acceder al valor asociado por el atributo, pidiéndole a la tabla de hash, dame el valor para este nombre, ¿sí? Eso depende de cómo ustedes después modelen los objetos. ¿Cómo se modela la asignación? Bueno, la asignación es muy sencillo. También lo único que va a tener, que va a ser diferente de los otros, es que va a tener una llamada recursiva. ¿Por qué? Porque el patrón visitor básicamente se va a basar en es una implementación recursiva. Por ejemplo, en este caso yo sé que una asignación tiene una variable, en este caso va a asignar la variable X, y va a tener una expresión a la derecha, va a tener un valor que puede ser una constante, como en este caso, pero puede ser también algo mucho más complejo. Puede ser una suma, puede ser o una suma de sumas, podría ser cualquier cosa. Entonces, yo no puedo asumir que la asignación va a ser siempre una constante y acceder directamente al valor. Lo que yo tengo que decir es, como es potencialmente cualquier cosa, lo que tengo que hacer es volver a visitar la parte derecha del arbolito de manera recursiva para acceder a ese valor. Y una vez que obtengo ese valor, lo que hago es guardar ese valor, por ejemplo, en el objeto receptor, en este caso, si X es una variable instancia. De nuevo, si yo me lo modelo con un mapa, hay que hacer un put con la clave del mapa. Quizás la parte más complicada, vamos a trabajar en lenguajes orientados a objetos, porque son interesantes para optimizar también. Una de las partes más complicadas de implementar en un lenguaje de objetos, pero es una de las partes más importantes, es cómo se envían los mensajes. En este caso tengo el más, pero o foo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el envío de un mensaje? Si todos recuerdan su curso de programación en objetos, cuando uno envía un mensaje, por ejemplo en este caso, le mando el mensaje más al objeto 1 con argumento foo, ¿sí? Pasan dos cosas. La primera cosa es que hay que hacer el método lookup. Hay que buscar el método que hay que ejecutar primero. Entonces hay que agarrar el 1, hay que buscar en su clase, si es un lenguaje con clases, y hay que buscar en la jerarquía de la clase el método más, ¿sí? El método que corresponde con el nombre del método, con el nombre del mensaje. Una vez que tengo el método, lo tengo que ejecutar sobre el objeto receptor con los argumentos concretos, ¿sí? O sea, tiene dos partes. Tiene la parte de lookup, que es buscar el método, y la parte de la aplicación, o apply, que se dice en general, que es ejecutar el método. Para ser un poco más concreto, la primera parte es el lookup, que yo decía. Obtenemos la clase, y una vez que tenemos la clase buscamos el más. O sea, básicamente para hacer el lookup necesitamos dos cosas. Necesitamos saber cuál es el método que estamos buscando, y necesitamos saber cuál es el receptor, el objeto receptor del mensaje, para saber dónde tenemos que empezar a buscar. Y eso nos va a dar como resultado un método, que es el círculo amarillo que está ahí. Una vez que hicimos el lookup,
agarramos el receptor, los argumentos y ese método y ejecutamos. Vamos a hacer lo que se llama una activación de método, ¿sí? La activación de método lo vamos a ver en 2 minutos. Primero, ¿cómo se implementa un método lookup muy fácilmente? Si yo tengo una clase y el nombre de un método, que acá es un símbolo, lo primero que hago es fijarme si la clase tiene ese método. Si lo tiene, lo devuelvo, y si no, tengo que fijarme si está en la superclase. Básicamente, esto es una implementación recursiva. Podría haberse implementado con un bucle también. Hay casos va a haber casos de borde. Para los que tengan un poco más de experiencia, van a empezar a decir, bueno, ¿qué pasa si el método no está en la jerarquía? ¿O qué pasa si no está en la jerarquía, que es el caso más común? Si no está en general, por ejemplo, un lenguaje tipado como Java va a evitar eso. Nunca vamos a encontrar durante la ejecución que el método no está, porque ella lo va a chequear en el momento de compilación previamente. Lenguajes dinámicos como Python, como Ruby, como Smalltalk, lo que van a hacer es, van a tener un caso especial para eso, que es el las not under o similares. Una vez que encontramos una vez que encontramos el método, implementamos el método lookup, hay que ejecutar el nuevo método, pero tenemos que bindear las variables. O sea, básicamente el método va a poder usar self o this adentro del método, y va a tener sus parámetros que van a tener nombres distintos al método que lo llamó. Entonces lo que tenemos que hacer es bindear, ligar self o this, que es una variable especial, al receptor del mensaje, que en el caso previo era el 1, y cada uno de los parámetros vamos a tener que bindearlo o ligarlo. Vamos a tener que decir, este parámetro en esta ejecución va a tener tal valor, ¿sí? Y una vez que después hay que ejecutar todo el método con esos valores, y tenemos que después poder devolver el resultado de la ejecución al que nos llamó, ¿sí? Hay un caso especial a todo esto, además, que hay en muchas implementaciones de lenguaje, que son los métodos nativos. Y es algo que vamos a ver en Wolof, ¿sí? O sea, están en Faro, pero en Wolof también hay métodos nativos, que básicamente son métodos que no están implementados en el mismo lenguaje. O sea, un método nativo, si yo estoy programando en Wolof, un método nativo es un método que no está programado en Wolof. Está en general programado en el lenguaje de la implementación de la máquina virtual. Por ejemplo, si mi máquina virtual está escrita en C, es un método que está escrito en C, o que está escrito en código máquina también podría ser. Y en general son métodos que se usan para tener comportamientos especiales, que son a veces cosas de muy bajo nivel. Por ejemplo, si yo quiero hacer la suma, y la quiero modelar como un método, que la suma sea un método, entonces, pero la suma al final la tiene que ejecutar el procesador. Entonces hay que poder definir qué hace la suma, y en general el lenguaje de programación no te permite expresar cómo se hace eso. Entonces hay que hacerlo en algo más bajo nivel. O también eso es un caso especial, por ejemplo, cuando uno quiere hacer el new, para alocar un objeto, para crear un objeto. Eso tiene que tocar la memoria y tiene que hacer cosas de bajo nivel. Entonces, en general, para las cosas bajo nivel, uno va a ver que vamos a poner estos métodos nativos. Nos escapamos del lenguaje y nos vamos a otro mundo más bajo nivel. Bueno, eso básicamente fue lo que dijimos. Una de las cosas que van a ver, estas slides que acabamos de ver, el foco estaba realmente en el envío de mensajes, porque creo que es la parte más complicada. De hecho, muchas veces va a pasar que hay gente que aprende bien cómo funciona el envío de mensajes y cómo funcionan los lenguajes orientados a objetos implementándolos.
Por ejemplo, si van a ver que hay cosas que se van a complicar y que van a necesitar toquetear un poquito cuando quieran hacer super sense, cuando quieran hacer un envío de mensaje a super. Y ahí lo que va a pasar es que van a tener que ver quién es super y cómo hacer el método lookup con super, y implementarlo va a dar realmente la idea de cuál es la semántica del super. ¿Preguntas hasta ahora? Ok, vamos a ir rápido por la tercera slide. Esto se está haciendo, wow, esto ya está hace una hora.